vamos a revisar el diagnóstico por imágenes en la evaluación de músculos y tendones, así como de las glándulas salivales. Bien, entonces para evaluar la parte musculoesquelética, ¿no?, referido a músculos, a tendones, el ultrasonido o ecografía es un método muy importante, pero acá necesitamos pues contar con ecógrafos que dispongan pues de transductores de alta frecuencia, ¿no? Generalmente son lineales con frecuencias pues que son mayores de 7 MHz, ¿no? Debido a que, bueno, ustedes ya conocen pues los principios físicos del ultrasonido, son ondas mecánicas, ¿no?, con una amplitud de onda inversamente proporcional a la frecuencia. O sea, si quieren estudiar pues músculos, tendones, que son los tejidos blandos, necesitamos altas frecuencias, ¿no? Mientras más la frecuencia sea mayor, les va a evaluar los tejidos más superficiales, ¿no? Aquí tenemos acá los transductores lineales, y estos son los transductores en palito de golf, son últimos, que tienen alta frecuencia y evalúa mejor pues la piel, tejido celular subcutáneo, también evalúa pues los dedos de las manos o estructuras pequeñas, ¿no? Bien, entonces el ultrasonido se indica en caso, bueno, sospecha de traumatismo directo, necesitan saber si hay una contusión, una laceración, ¿no?, en forma inmediata. El ultrasonido es un método que tiene la ventaja de ser pues económico, rápido. Ahora la mayoría de establecimientos de salud del primer nivel, segundo nivel, tercer nivel ya dispone de un ecógrafo, ¿no? Entonces es fácil también de transportar porque hay ecógrafos portátiles pequeños, y entonces necesita pues entonces el entrenamiento del recurso humano debido a que son operadores dependientes, ¿no? Entonces si ustedes tienen un paciente que ha sufrido un traumatismo, entonces puede ser evaluado inclusive en el mismo sitio donde ha ocurrido el accidente, si es que disponen pues de ambulancias con ecógrafos portátiles, como hay ahora algunas ambulancias bien equipadas, ¿no? También, bueno, para evaluar los desgarros musculares, también hacen una buena evaluación, hernias musculares, calcificaciones musculares, miopatías, infecciones, sirve de guía para procedimientos y cuando la resonancia magnética esté contraindicada, ¿no? Ustedes saben que la resonancia magnética se contraindica pues cuando el paciente tiene algún objeto metálico, ¿no? Debido a que el resonador pues puede atraer a esos objetos metálicos y podría pues lesionar mucho más al paciente. Entonces en ellos no podemos hacerle la resonancia magnética, ¿no? Asimismo, pues va a evaluar los segmentos, las articulaciones, ¿no? Todas las articulaciones, hombro, codo, muñeca, mano, dedos, cadera, rodillas, tobillo, pie, ¿no? Puede evaluarles todas las articulaciones, pero hay que dejar en claro pues que la resonancia magnética es un método superior al ultrasonido para evaluar toda la patología musculoesquelética, tendinosa y articular, ¿no? Pero lo tenemos como un método más asequible de primera elección, debido a que la resonancia pues tiene mayor costo, el paciente a veces no puede acceder en forma inmediata a un examen de resonancia, ¿no? Entonces hay que conocer patrones, todo en radiología es patrones, entonces el patrón normal de todo ese paquete muscular, pues se ve así, se menciona que son de las plumas de ave, ¿no? En forma paralela o formas de penachos, ¿no? Entonces hay que mirar la continuidad de esas fibras, que se ven acá como líneas hiperecogénicas, miren, continuas, todas son continuas. Entonces cuando veamos soluciones de continuidad de esas fibras, entonces, y se asocien pues a algunas pequeñas colecciones allí, pues estaríamos ante las sospechas de desgarro, ¿no? Entonces, esto es el patrón normal de una fibra muscular, ¿no? También hay que conocer bastante la anatomía, saber cómo se llama cada músculo, cada tendón, ¿no? La ubicación anatómica, porque cuando encontramos alguna lesión, en la conclusión tenemos que decir de quién es, ¿no? De qué músculo, de qué tendón, ¿no? Entonces, eso es importante también el conocimiento anatómico.
Y miren, dice también, hay algunos músculos que se pueden ver también como una noche estrellada, ¿no? Sobre todo estos serían los músculos más gruesos, ¿no? Como los músculos, pues, el músculo del cuádriceps, ¿no? Que tiene más espesor. Entonces también puede dar este patrón de noche estrellada, ¿no? Son los patrones entonces, patrones normales en pluma de ave o de penacho o patrón en cielo estrellado, ¿no? O noche estrellada también que le llaman. Entonces son los patrones normales. Entonces, miren, las indicaciones de la resonancia, entonces está indicado cuando la ecografía le sale negativa, no le puede detectar lesiones, ¿no? Pero ustedes evalúan al paciente y el cuadro clínico les dice que allí hay un desgarro, entonces es importante ya pensar que tienen que solicitarle una resonancia magnética. Los pacientes que van a requerir cirugía también, ¿no? Porque a veces informamos en la ecografía desgarro tendinoso, decimos el grado 1, grado 2, grado 3, pero al cirujano, al traumatólogo, le interesa a él que se le describa con más precisión anatómica. Entonces, mejor evaluación anatómica les va a dar pues la resonancia magnética, ¿no? Entonces, antes de someter a una cirugía al paciente, le piden su resonancia magnética. Bueno, también dice en pacientes, por ejemplo, los atletas profesionales, a ellos les piden resonancia sí o sí, porque necesitan saber con bastante precisión diagnóstica si hay lesión o no en algún tendón o algún tejido musculoesquelético, ¿no? Para ellos es muy importante, entonces ellos sí pasan a resonancia magnética. También cuando hay desgarros y, bueno, los controles vemos en la ecografía que van mal, no hay paciente no notamos mejoría ecográfica, entonces también deben pasar a una resonancia magnética. Y también cuando en la ecografía vemos una masa, para mejor evaluación de la masa, entonces se prefiere la resonancia magnética. Entonces, como pueden ver, la resonancia es un excelente método, ¿no? Tiene mayor especificidad, mayor sensibilidad que la ecografía, pero por su accesibilidad y bajo costo, empezamos siempre los estudios con ecografía. Bien, entonces, habíamos visto un patrón normal, miren, puede ser así o puede ser así, pero si vemos esta imagen acá, miren, una colección, ¿no? Hay estas zonas anecoicas, otras zonas hipoecoicas, otras hiperecoicas, o sea, un patrón muy heterogéneo, con un aspecto de masa, entonces ya estamos hablando que aquí ya hay un proceso inflamatorio, ¿no? En este caso, el paciente tuvo antecedente de haber tenido una punción en el hombro, ¿no? En el hombro les infiltran a veces por hombro doloroso, entonces puede complicarse, hizo una infección y llegó así, ¿no? Entonces aquí ya estamos concluyendo que hay un proceso inflamatorio, y hay una colección ahí, ¿no? Inflamatoria. Entonces, este es un paciente que tuvo el diagnóstico de miositis. Ahí hay que ver dónde, en qué planos, hay que reconocer los planos, ¿no? Estamos en plano cutáneo, subcutáneo, pero acá ya está en el plano muscular. Si viéramos la colección en el plano subcutáneo, diríamos celulitis, pero vemos que esta colección está en el plano muscular, entonces ya le llamamos miositis, ¿no? Entonces eso también es importante, identificar los planos, cómo van los diferentes planos. Bien, una patología frecuente, muy frecuente, es el desgarro muscular, ¿no? Y hay algunas clasificaciones que mencionan que son grado 1, grado 2 o grado 3. Otros más bien los llaman como desgarro miofacial, desgarro fibrilar, desgarro multifibrilar, desgarro fascicular, desgarro masivo o total, o adherenciólisis, ¿no? Entonces, dependiendo, pues, en la práctica, más usamos esto, ¿no? Grado 1, grado 2 o grado 3. Entonces, aquí llamamos grado 1 cuando hay un estiramiento solamente, hay rotura de menos del 5% de las fibras musculares. O sea, muchas veces el informe ecográfico en estos grados 1 va a ser negativo, les va a decir de repente que está normal o hay una pequeña solución de continuidad muy, muy pequeña, ¿no? El grado 2, miren, ya es una rotura parcial,
pero hay desgarro de entre 5 hasta el 50% de las fibras de ese paquete. Entonces, cuando ya es 50% es fácil de identificar, ¿no? Generalmente estos desgarros se asocian a pequeñas colecciones. Entonces, cuando hay líquido, ustedes saben que en ecografía se ve anecoico, o sea, negrito, que rodea la zona del desgarro. Entonces, es más fácil de identificar cuando hay líquido, debido a que el líquido es buen conductor del ultrasonido, ¿no? Entonces, un desgarro tipo 2 es difícil que se nos pase con ecografía. Lo vamos a identificar fácilmente. Mucho más un desgarro grado 3, miren, ya hay rotura completa, mayor del 50% de las fibras musculares, ¿no? Hay una separación completa o una retracción muscular mayor del 50%, asociado a colecciones más significativas que en el grado 2. Entonces también grado 2, grado 3 es muy fácil de identificar con la ecografía. En cambio, estas clasificaciones más van para la resonancia magnética, porque la resonancia les puede decir con más precisión si se ha desgarrado pues en la unión miofacial, o si es una fibra, o si son muchas fibras, o si es todo un fascículo, o si es total, pero con avulsión ósea o no, y si hay adherenciólisis, ¿no? Pero también es bueno conocerlos ambos. Entonces, miren el desgarro miofacial, ¿no? Esta es la ecografía y esta es la resonancia magnética, ¿no? Entonces, aquí, como su nombre dice, miofacial, donde se ha desgarrado la fascia o aponeurosis y las fibras periféricas, ¿no? Este es un corte transversal y este es un longitudinal. Entonces, miren esta pequeña imagen acá, lineal, anecoica, negrita. Esto significa que aquí hay contenido líquido, aquí hay separación, entonces, ¿no? Separación, entonces, en el plano miofacial, la fascia y el músculo miofacial, ¿no? En el corte transversal se puede pasar, ¿no? Debe ser esta línea nada más acá, pequeña línea anecoica, ¿no? Es un desgarro miofacial. La resonancia pues lo identifica mucho mejor. Miren esta zona de acá, hiperintensa, esta zona hiperintensa que se ve acá, que brilla, blanquita, y ahí nos está identificando la zona del desgarro, ¿no? El desgarro fibrilar, miren, ya es una lesión ya que comprende pues a las fibras del músculo, ¿no? Tiene esta forma de línea, miren, línea irregular, ¿no? Muy fina. La longitud es variable, pero el grosor generalmente es de 2 milímetros, muy finito el grosor, 2 milímetros con longitud variable, ¿no? A veces es pequeñita y no la podemos identificar claramente, ¿no? Con la ecografía, entonces ahí el paciente pues tendría que pasar obligadamente a la resonancia. Pero cuando ya tiene mayor extensión, sí es fácil de identificar estos desgarros fibrilares, ¿no? Este es un longitudinal y este es un corte transversal. Entonces, cuando nosotros describimos la imagen, decimos, pues, imagen lineal, anecoica, ¿no? De espesor tantos milímetros, en una extensión de tanto, en la región central, acá estamos viendo, todo este es el paquete muscular, miren, desde acá hasta acá, ¿no? En la región central y periférica, va desde el centro hacia la periferia, central y periférica, ¿no? De las fibras musculares, ¿no? Tenemos que decirle el nombre, ¿no? De qué músculo es este, no sé si fue de brazo, si es deltoides, ¿no? Si es del muslo, del cuádriceps, del tríceps. Ustedes ya tienen que decir el nombre anatómico del músculo, ¿no? Pero pues, este tipo entonces se clasifica como un desgarro fibrilar. Un multifibrilar, cuando ya vemos varias esas líneas, varias soluciones de continuidad, ¿no? Son varios compromisos ya de varios paquetes fibrilares, ¿no? Entonces, de acá también describimos la imagen, decimos el grosor de ellas, la extensión y también qué músculo. Miren, acá se ve mejor esas soluciones de continuidad. Acá hay líneas anecoicas, ¿no? Finas, de espesor, generalmente 2-3 milímetros, la longitud variable, pero son varias, ¿no? En la anterior era uno solo, el fibrilar, una sola línea, en el multifibrilar son varias.
El fascicular ya ocurre, dice, en el espesor del músculo en su totalidad o en la periferia. Miren, son más fáciles de identificar estos desgarros fasciculares. ¿Por qué? Porque ya hay una colección ahí ya hemática, ¿no? Que puede, miren, rodear de toda la zona que ha tenido el desgarro, ¿no? Puede coleccionarse. Entonces, esto ayuda para identificar mejor la zona del desgarro, ¿no? Se ve entonces como una solución de continuidad de más de 3 milímetros, más centímetros de espesor, miren, grande. Acá habíamos dicho milímetros, hasta 3 milímetros, esta hasta 3 centímetros de espesor, ¿no? Y es un fascículo ya de más consideración. Un desgarro total, miren, aquí esto de acá debería haberse continuado con esto, y se desgarraron completamente, y ¿qué pasó? El espacio, ¿no? Estos se retraen como un elástico cuando se rompe, ¿no? Se retraen, y ahí en el centro se acumuló, pues, contenido hemático, ¿no? O sea, esta es una colección, se ve anecoica, ¿no? Y identifica claramente la zona de desgarro total. ¿Y qué es la adherenciólisis, no? Dice ya cuando hay una cicatriz, paciente que ha tenido anteriormente un desgarro, cicatrizó esa zona, pero ¿qué pasó? Vuelve a desgarrarse, ¿no? Se apertura esa cicatriz, en la misma zona de cicatriz, o también se llama redesgarro, ¿no? No, generalmente es solo parcial, no es total, sino parcial, ¿no? Entonces eso a veces también pueden asociarse a zonas de fibrosis, de calcificaciones también ahí adyacentes, ¿no? Entonces se recomienda que la ecografía para evaluar, pues, desgarros también se haga con Doppler color, ¿no? En estas imágenes hemos visto todas son en modo B, no hay Doppler. ¿Pero en qué ayudaría el Doppler? El Doppler ayuda para ver también la vascularización, ¿no? La vascularización en esas zonas donde ha habido el desgarro, evalúa mejor, ¿no? La zona donde está, si hay un sangrado activo o no, solamente es un hematoma, una colección hemática nada más, ¿no? Bien, bueno, eso es en lo que respecta a los desgarros musculares, ¿no? Otra patología frecuente, pues, en lo que respecta al sistema musculoesquelético son los tumores, ¿no? Hay tumores benignos y nos piden con bastante frecuencia, ¿no? El paciente nota que hay un abultamiento, se está palpando, ¿no? Pero que es una palpación, pues, de una masa blanda que se desplaza, entonces orienta que es una lesión benigna, ¿no? A veces les piden radiografía, y ustedes saben, pues, que la radiografía ve hueso y las partes blandas, pues hay que usar técnica adecuada, pero acá se está señalando que hay acá algo que está aumentando el volumen de los tejidos blandos. Entonces le piden una ecografía, miren, esto es a nivel del codo, entonces le piden la ecografía, miren, se evidencia ahí una masa, ¿no? Una masa, forma ovalada, definida. Entonces describimos las características, ¿no? Es más, su diámetro mayor es horizontal, paralelo a la piel, ¿no? Más ancho que alto, tiene cápsula, miren, esto es lo que lo rodea, esta imagen hiperecogénica es la cápsula, está bien delimitada, hay que ver si da refuerzo, si da sombra acústica, esta zona de refuerzo y esta zona de sombra. El contenido, si es sólido, si es mixto, si es líquido, contenido sólido, si el sólido es hipocogénico, hiperecogénico o heterogéneo, ¿no? Heterogéneo cuando vemos ambos, ¿no? ¿Qué más? Si tiene o no tiene calcificaciones, hay que tomarle las medidas, después hay que aplicarle el Doppler color para ver si hay vascularización o no, ¿no? Y inclusive ahora se está usando la técnica de elastografía. La elastografía consiste en comprimir, ¿no? Y comprimir, entonces si el tumor es más duro, lo vamos a ver color azul, ¿no? Que no es compresible, y si se deja comprimir, pues es tumor blando, tumor benigno generalmente, y lo vamos a ver con otra coloración, ¿no? Rojo, verde, dependiendo de la escala con que viene el software, ¿no? Son ya cuestión de software. Entonces, ¿cómo describimos esta lesión? Miren, las lesiones benignas se describen como lesiones focales, ¿no? En este caso sólida,
heterogénea, porque tenemos zonas hipo, zonas hiperecogénicas, que más delimitada, en eje horizontal mayor que el eje vertical, tiene cápsula fina, guarda buena interfase, ¿no? Con el plano profundo, porque ustedes pueden decir claramente hasta dónde son sus límites y tomamos las medidas, ¿no? Aquí faltó el Doppler para ver si hay vascularización o no. Y nuestra conclusión, pues, es eso, ¿no? Es una lesión sólida con características ecográficas de benignidad, ¿no? Entonces, cuando hay ya masas, entonces ustedes tienen la opción de poderle pedir o una tomografía o una resonancia magnética, ¿no? La tomografía puede ayudar en tumores, ¿no? Le hacen con contraste, le mide las unidades Hanfield, lo delimita, evalúa bien el hueso. Pero la desventaja, pues, que van a irradiar al paciente, van a utilizar el contraste yodado, que a veces es nefrotóxico. En cambio, si ustedes le piden la resonancia magnética, pues la resonancia magnética les va a evaluar con bastante precisión las características del tumor, les va a poder decir si hay o no compromiso del periósteo, ¿no? Es un excelente método la resonancia, pero la desventaja sería pues su alto costo y un examen largo también, ¿no? Entonces, esas consideraciones ustedes tienen que evaluar. Entonces, si las características es de benignidad, pues el paciente ya determina, el cirujano determina, pues, ¿no? Si le hace la exéresis total del tumor o primero le hace la biopsia para tener la certeza de qué tipo histológico es, ¿no? Bien, otros tumores benignos, pues dice que hay el libernoma, ¿no? Un tumor adiposo, miren, grasa, ¿no? Esto ya es resonancia magnética. Han hecho la resonancia a este paciente. Entonces, ¿por qué le han pedido resonancia? Porque miren la profundidad que tiene hacia acá, ¿no? Esto de acá es a nivel del muslo, este de acá corresponde a la zona del fémur, y se ve la masa que está en el plano muscular, ¿no? Acá. Y miren la forma que tiene definida, tiene comportamiento en resonancia similar a la grasa, pero heterogéneo, y hay zonas de vascularización también, ¿no? Entonces, en estos casos todos pasan a biopsia, pasó a biopsia, este es la anatomía patológica, y el diagnóstico fue un hibernoma, ¿no? Es tumor raro, pero sí se puede presentar. Más frecuente nosotros encontramos los lipomas, que son tumores de componente lipomatoso, ¿no? Grasa. En caso de también fascitis, ¿no? Fascitis nodular, ¿no? Pacientes que tienen a veces antecedentes traumáticos y después se palpan ahí una induración, ¿no? O con especies de tumoración que les preocupa, ¿no? Una masa, muchas veces también pueden asociarse a dolor. Entonces hacemos la ecografía nos habla después de lesiones sólidas, mal definidas, irregulares. Entonces hay la duda, pues, ¿no? Con la ecografía, si es benigna o si es maligna. Entonces este paciente pasa a una resonancia, miren, una resonancia, y se identifica muy bien en qué planos están comprometidos, ¿no? En este caso está comprometido la piel y el tejido celular subcutáneo, ¿no? Y también hay algún compromiso hacia el plano muscular, miren, hacia algunas fibras nada más del plano muscular, ¿no? Entonces es un tumor que crece rápidamente, ¿no? Dice la mayoría referido a un traumatismo. Entonces ahí viene la sospecha clínica de una fascitis, ¿no? Una fascitis nodular. También pasan a biopsia, la biopsia determina pues que es algo benigno, ¿no? No requiere pues tratamiento quirúrgico, salvo pues que ya sea muy extenso y esté ocasionando muchas molestias al paciente. Bueno, otra patología son los elastofibromas, ¿no? Este es también un tumor, miren, este también es imagen de resonancia, ¿no? Son imágenes de resonancia magnética. Entonces esto de acá ya corresponde, miren, a este de acá es a nivel del tórax, ¿no? Entonces se está viendo acá la lesión, una lesión hipointensa, ¿no? También tiene componente graso, componente fibrótico, zonas ahí hipointensas, las hipointensas, ¿no? En las secuencias de T2 habla de fibrosis, ¿no?
Entonces aquí es importante en resonancia identificar todas las secuencias, verlo en T1, T2, en supresión grasa, que nos permita orientarnos pues hacia más o menos la estirpe de la lesión tumoral, ¿no? En ecografía, pues cuando la lesión es muy extensa, cuando abarca ya planos profundos, en ecografía ya es difícil evaluarlos, ¿no? O sea, la ecografía les ve bien cuando están en planos más superficiales. Entonces también pasan a biopsia. Todo tumor pasa a biopsia y bueno, la biopsia es el que determina al final qué tipo de tumor es, ¿no? El diagnóstico anatomopatológico es el diagnóstico final o sería el gol estándar para nosotros. Es otro tumor, miren, fibromatosis desmoide se habla, ¿no? Este es a nivel de la rodilla, una resonancia también. Esto sería en sagital y este es en axial, ¿no? Ustedes saben que la resonancia, miren, no identifica tanto el componente cálcico, no lo ve. Pero sí ve muy bien los de los tejidos blandos, miren cómo delimita perfectamente acá en la extensión del tumor, ¿no? Es un tumor benigno, bordes definidos, es heterogéneo, ¿no? En zonas hiperintensas, hipointensas, ¿no? Esta es una secuencia con contraste y esta de acá es sin contraste, ¿no? La lesión. También en anatomía patológica, bueno, habló que esto correspondía a una fibromatosis tipo desmoide. Ese es otro caso, ¿no? Un paciente que también había mucho dolor, ¿no? A nivel de, también acá estamos viendo a nivel del muslo, ¿no? Esto corresponde a la zona ósea. Entonces, se le hizo la ecografía, pero la ecografía no identificó claramente, pues la lesión, se ve, todo esto es la masa, miren, muy heterogénea, hasta en resonancia magnética, ¿no? Entonces hay algunas lesiones que difícil por imágenes decir benigna o maligna, como ustedes pueden ver acá, miren, las bordes irregulares, la captación heterogénea, ¿no? Heterogénea, bueno, hablaría de como lesiones de sospecha intermedia, ¿no? De la biopsia al final que determinó que en este caso se trató de una sinovitis bilionodular pigmentada. Es un tumor de células gigantes, ¿no? De vainas tendinosas. Cambio los sarcomas, miren, ve, esta es una tomografía, ¿no? A nivel, le han hecho a nivel de la pelvis a este paciente, ¿no? Entonces se está identificando esta lesión, una lesión heterogénea, ¿no? Es hipodensa, hiperdensa, ha captado contraste también en forma heterogénea, ¿no? Si bien es cierto, hay zonas de márgenes definidos, pero hay otras que no se pueden definir claramente. Entonces, mencionar los bordes para nosotros es muy importante cuando hay lesión tumoral. Cuando ustedes le digan bordes definidos, entonces eso orienta a lesión benigna, pero si ya le dicen parcialmente definidos, orienta a lesiones intermedias o no determinadas. Y cuando le dicen bordes mal definidos, ya orienta hacia lesiones con sospechas ya de malignidad y que deben ser biopsiadas, ¿no? Entonces, este caso, miren, este de acá es densidad grasa, hipodenso, grasa, y esta zona, hay zonas que capta contraste, en cambio acá no ha captado contraste, ¿no? De tamaño grande, ¿no? Generalmente dice más de 10 centímetros, entonces este paciente también sometido a la biopsia. La ventaja acá de la tomografía es que les puede decir con Hansfield que esto es grasa, ¿no? Toma ya los Hansfield, le dice densidad negativa, ¿no? La grasa va de menos 10 a menos 100 unidades Hansfield, y ve también cómo capta el contraste, ¿no? Entonces esto orienta a si fuera solamente esto, dijéramos lipoma benigno, pero vemos que tiene componente acá también que capta contraste. Entonces la captación y los bordes acá parcialmente definidos ya nos hace sospecha de que hay malignidad, ¿no? También el paciente fue sometido, miren, a una exéresis del tumor y esto fue un liposarcoma, pero bien diferenciado. Miren, en cambio, los fibrosarcomas ya es componente fibroso ya del paquete muscular en sí, ¿no? Entonces aquí también son tumores relativamente frecuentes, el paciente refiere palparse unas masas duras, entonces también
piden la ecografía les va a decir que se evidencia una lesión sólida, de bordes parcialmente definidos. Debido a miren, a la gran profundidad no se delimitan sus planos posteriores, ¿no? Por lo cual sugieren resonancia magnética. Y la resonancia magnética con contraste, ¿no? Identifica muy bien la lesión, miren, aquí tiene cápsula, hasta acá, pero acá no, miren cómo se hizo acá, irregular, ¿no? Irregular, como hay componentes mixtos, este es componente de tejido graso, y acá más bien tejido fibroso que capta contraste, ¿no? Con una captación muy heterogénea del contraste. Mi paciente pasa a biopsia y el resultado fue un fibrosarcoma. Miren, también pueden haber los leiomyosarcoma también, ¿no? Si estos tumores son de pacientes adultos, ¿no? En los jóvenes también dice que se pueden presentar asociados a virus de Epstein-Barr, o después dice que han presentado un trasplante de órganos, ¿no? Pueden presentarse en planos superficiales o también ir a planos profundos, ¿no? Pues miren acá cuando se presenta en planos superficiales, estas son resonancias magnéticas, ¿no? Los identifica muy bien, miren la lesión. A veces se presenta como lesiones con característica de benignidad. Si ustedes ven acá la descripción de lesiones de forma definida, ovalada, su más ancho que alto, ¿no? Bordes, miren, ustedes pueden definirlos, captación del contraste, pero al final, pues la anatomía patológica llega y nos dice, pues un leiomyosarcoma, o sea, no resultó siendo benigno, sino siendo maligno. Entonces, también cuando sospechemos de lesiones tumorales, hay que pedir el contrastado, sea para tomografía o resonancia, pues se está tratando de que se haga con los estudios trifásicos, ¿no? Trifásicos, ¿por qué? Porque hacen una fase arterial precoz, una fase arterial tardía y una fase venosa, ¿no? O sea, son 3 barridos con el contraste, con la finalidad, pues, de ver la vascularización de esos tumores, ¿no? Y más si sospechan de hemangiomas, ¿no? A veces le piden primero la ecografía le solicitan con Doppler color, en la ecografía Doppler le dice que es una lesión hipervascularizada, ¿no? Descártese un hemangioma. Entonces tienen que pedirle una resonancia trifásica, ¿no? En estas 3 fases, y ven, miren, la fase arterial precoz, como hay este contraste muy tenue, en la más tardía, miren, es más hiperintenso, ¿no? El contraste se distribuye mucho mejor en las fases más tardías, ¿no? Entonces eso ya hace el diagnóstico clínico de un hemangioma. Entonces esto de acá es importante hacerle, ¿por qué? Porque si ustedes lo biopsian, miren, y es un tumor así, un hemangioma, pueden ocasionarle hemorragia a ese paciente, ¿no? Entonces, en este caso ya no le harían biopsia, ya tienen la demostración que es un hemangioma, ya no lo van a pasar a biopsia. Bueno, hasta ahí es lo que respecta a la parte muscular. No sé si hay alguna pregunta, si no paso a tendones. Bueno, entonces pasamos a tendones, ¿no? Los tendones también se evalúan muy bien con la ecografía con un transductor lineal de alta frecuencia. La patología de tendones o tendinopatía se agrupa en tendinosis, tendinitis, paratendinitis o entesopatía, ¿no? Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Tendinosis. Tendinosis, bueno, paciente le pedimos una ecografía, ¿no? En este caso es de hombro. Miren el tendón del supraespinoso. Este de acá sería la superficie ósea, de acá de la cabeza humeral, y esto sería el correspondiente al tendón, ¿no? Tendón del manguito rotador. Hay que saber anatómicamente quiénes forman el manguito rotador, porque eso es lo que evaluamos con la ecografía de hombro. Entonces, ¿qué encontramos en la ecografía? Que el tendón, mire, está muy grueso, ¿no? El tendón generalmente es de 5 milímetros. En este caso vemos pues que se ha duplicado o triplicado el diámetro, el grosor de este tendón. ¿Qué más vemos? Vemos que está muy heterogéneo, ¿no?
Hay zonas hipoecoicas, zonas más hiperecoicas, y tiene esta imagen acá cálcica, ¿no? Una calcificación allí. Entonces, esto de acá, esto nos habla de una tendinosis, ¿no? Una degeneración mixoide sin inflamación significativa. O sea que en estos momentos no hay líquido. Entonces, el no haber líquido, no veo imágenes anecoicas, entonces concluyo como una tendinosis, ¿no? Una degeneración, una inflamación, pero sería crónica, una inflamación crónica o no significativa la inflamación, ¿no? En cambio, miren acá, el tendón, este es el tendón, está hipoecogénico, pero que se rodea, miren, de esta imagen anecoica, negrita. Entonces, si vemos líquido, significa que hay una inflamación aguda, y esto ya se llama tendinitis. Tendinitis, inflamación aguda, ¿no? Inflamación, una tendinitis. Hay un proceso inflamatorio. Entonces, podemos colocarle el Doppler también para ver si hay hiperflujo por la inflamación. Algunas veces la tendinitis también se acompaña de desgarros, ¿ah? De tendón, eso hay que mirar también, hay que mirar si hay zonas de discontinuidad que nos hablen de un desgarro, ¿no? Una tendinitis asociado a un desgarro del tendón. También tenemos que decir si el desgarro es parcial o si el desgarro es total, según la imagen que veamos, ¿no? ¿Y qué es una paratendinitis o también peritendinitis, ¿no? Entonces ahí ya se compromete pues la sinovia, ¿no? La sinovia ocasionando una tenosinovitis. Es la capa de la vaina tendinosa que se expande, ¿no? Generalmente son virtuales, esas, están pegaditas, pero cuando ya se llena de líquido, ¿no? Por la inflamación, entonces ya se expanden y empiezan a verse. Entonces ahí, si ya vemos una colección allí, entonces que expande la vaina, toda esa vaina sinovial, ya pasa a ser una tenosinovitis o una paratendinitis, ¿no? Paratendinitis. Entonces, dice que se llama tenosinovitis y es una sola capa. Vemos que ha comprometido la capa anterior. Pero si compromete la capa anterior y la capa posterior, o sea, veríamos otra colección hacia abajo, entonces se llama una tenovaginitis, ¿no? Entonces, según cómo vaya afectando, nosotros vamos mirando y vamos haciendo la conclusión radiológica. También el tendón se puede calcificar, ¿ah? Y lo podemos ver en una radiografía, ¿no? La radiografía, ustedes saben, va a ver muy bien la superficie ósea y vemos esta imagen cálcica acá, que no corresponde pues a hueso. Entonces sabemos anatómicamente que aquí se inserta, ¿no es cierto? Se inserta el tendón del manguito rotador, ¿no? Entonces aquí es el supraespinoso que se inserta y si lo vemos calcificado, pues esto ya concluimos como una tendinitis cálcica, ¿no? O tendinopatía cálcica del supraespinoso. Entonces, podemos pedirle la ecografía. Y la ecografía, miren, esta es la superficie ósea, es esta línea acá hiperecoica. Vemos el aumento del espesor de todo el tendón supraespinoso. Y esta imagen acá, hiperecoica, que me da sombra acústica. Esto ya está demostrando que aquí hay una calcificación del tendón supraespinoso o también del tendón del manguito rotador, ¿no? Tendinopatía cálcica. Bueno, también los tendones se desgarran, ¿no? Los desgarros pueden ser parciales o pueden ser totales, ¿no? Parciales, si miramos y vemos la solución de continuidad pequeña, puede ser hasta, ¿no? Hemos dicho que se considera parcial hasta menos del 50%, más del 50% ya le decimos total, ¿no? La identificamos fácilmente por la colección que hay ahí, ¿no? La solución de continuidad, tenemos que decir de espesor y cuánto de longitud, y tenemos que medir también la colección, cuánto de volumen tiene, ¿no? Eso le interesa generalmente pues al especialista, al traumatólogo, para decidir la conducta. Si le decimos desgarros totales, pues sabe que eso va a tener que ser quirúrgico, y generalmente antes de operar pues le pide la resonancia, ¿no? Pero si le decimos pequeños desgarros parciales, entonces la conducta o el tratamiento es conservador y les piden controles ecográficos nada más, ¿no? Por eso es muy importante determinar el espesor, las dimensiones y el volumen de la colección.
¿Hasta ahí alguna consulta con respecto a tendones? A ver, chicos, ¿han hecho la clase con el doctor Rosas? A ver, me responden, por favor. Quiero saber si ya tuvieron esta clase con el doctor Rosas. Sí, doctora, sí la hemos tenido. Ah, ya, él es excelente en toda la parte musculoesquelética. Muy bien. Seguro que han hecho resonancia bastante, ¿no? Sí, también. Pero, glándulas salivales todavía no hacemos la clase. Ah, no han hecho. Ah, bien. Sí, cuando se hace en clase, pues es bastante. Ahorita estoy hablando de algunos casos nada más prácticos, ¿no? Lo que vemos en la práctica, en realidad. Lo que debe quedar claro ahorita, pues, es la utilidad de la ecografía, ¿no? Y de la resonancia, cuando pedimos, y, bueno, el enfoque que hacemos para poder clasificar, pues, si estamos ante un desgarro, ¿no? Si es un desgarro, pues, tipo grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? En la práctica sí lo vamos clasificando, y también, pues, cuando pedir una resonancia magnética, ¿no? Bien. Y entonces vamos a pasar a revisar algo de glándulas salivales, ¿no? Si bien no han tenido clase, pero les voy a mencionar algunas patologías también para que ustedes tengan en cuenta. Entonces, las glándulas salivales podemos estudiarla con un método que se llama cialografía, ¿no? Y actualmente se está usando menos. ¿Por qué? Porque lo hacen por resonancia magnética también, ¿no? Anteriormente nosotros nos pedían este método para evaluar los conductos de las glándulas salivales, ¿no? Cuando sospechaban que estaban obstruidos por alguna presencia de cálculo, alguna lesión a nivel de estos conductos. Entonces, ¿qué hacíamos? Identificábamos pues la salida del conducto e inyectábamos, aquí está, miren, una agujita y a través de ella contraste. Y tomábamos las placas radiográficas, ¿no? Y veíamos pues el calibre, el trayecto, y también identificar si había imágenes por defecto de llenado, ¿no? Que puedan estarnos impresionándonos como cálculos ahí, ¿no? Dentro del conducto. Entonces, este se llama método de cialografía, ¿no? En este caso para evaluar las glándulas submandibulares, y esto es a nivel de la parótida, aquí sería a nivel de parótida, ¿no? Entonces, en realidad, pues cuando hice mi residencia, pues hacíamos bastante estos métodos. Actualmente veo que ya no lo solicitan porque prefieren la resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética también pueden evaluar muy bien los conductos y no están inyectando contraste, porque este es traumático también, ¿no? Colocar una agujita ahí, el paciente se incomoda, porque hay que estarle colocando limón, bastante limón, para que secrete la glándula y aperture ahí el orificio y por ahí introducir la aguja inmediatamente, ¿no? Y el contraste. Bien. Otros métodos también que estudian a las glándulas salivales es la ecografía, pero se prefiere que la ecografía sea con Doppler color, ¿no? Entonces, describimos siempre a las glándulas, tenemos que saber anatómicamente cuáles son las parótidas, las características normales de las parótidas, las submandibulares, ¿no? Que son las más asequibles. Y también tenemos que saber, pues, lo normal, cómo es la ecogenicidad normal de las glándulas salivales, ¿no? Esta es homogénea, miren. Esta es una glándula, ¿no? Parótida, está normal, es muy homogénea, ¿no? Cambio, si ustedes pueden ver acá, también pueden verse, bueno, estos son los vasos que están adyacentes, y hacemos el Doppler, ¿no? Los Doppler están aquí coloreando pues las estructuras vasculares y no hay nada internamente, tampoco hay calcificaciones, ¿no? Entonces siempre hay que conocer pues los reparos anatómicos, ¿no? Cómo se llaman las arterias, cómo se llama la vena, cómo se llama la glándula, cómo se llama su conducto salival también. Porque si encontramos alguna alteración, tenemos que decir dónde está la lesión. Y miren esta glándula, ¿no? Una glándula está hablando submandibular, ¿no? Está con también ecografía, ahí aparte está señalando acá el músculo también que está en miloioideo, ¿no? Músculo miloioideo. Esta es la glándula sublingual, miren acá,
Generalmente son más hipoecoicas, ¿no? Hipoecoicas a veces tienen algunas características. Bueno, los conductos acá no los vemos mientras no esté dilatado, ¿no? Si está dilatado, recién los visualizamos. En una ecografía normal no identificamos a los conductos. No, la tomografía y la resonancia también son métodos que se utilizan, ¿no? Mucho más se está utilizando la resonancia magnética que la tomografía computarizada para evaluar pues, las glándulas salivales, sobre todo cuando se sospechen lesiones tumorales, ¿no? Si ustedes evalúan al paciente, el paciente le manifiesta que tiene aumento de volumen o que sospechan una masa, pueden pedirle la ecografía, si ustedes lo tienen pues como método de primera elección, la tomografía les identifica el tamaño, las características, les dice si hay alguna lesión tumoral o quística, ¿no? Inflamatoria, y después ustedes optan por pedir pues o bien la resonancia o la tomografía, ¿no? Se prefiere actualmente más la resonancia que la tomografía, porque la resonancia no va a irradiar al paciente y además les va a dar mejor información que la tomografía, ¿no? En cuanto a glándulas salivales. Esta es la tomografía, miren, una tomografía, también ustedes le piden tomografías, si quieren ver las parótidas, tomografía de regiones parotídeas, ¿no? Comparativa, bueno, van a ser cortes axiales, cortes coronales, pídanle con contraste, ¿no? También si quieren ver las glándulas sublinguales, una tomografía de cuello, ¿no? Colocan ahí, evaluar pues glándulas sublinguales, ¿no? Entonces esta es la tomografía, miren, las glándulas se ven ahí muy pequeñas. También esta es la imagen de la resonancia magnética, miren, la resonancia evalúa mucho mejor toda la estructura, ¿no? De la glándula, ¿no? Este es un caso de la parótida, una parótida normal, ¿no? Pueden medirla con más precisión, pueden ver sus características también. Y pueden inclusive ver los conductos en ella también, con la resonancia. Esta también es imagen de resonancia, ¿no? La resonancia magnética, para evaluar pues, las glándulas sublinguales, ¿no? Se identifican acá. Miren, esta es la reconstrucción con cialografía, ¿no? De la resonancia magnética. Ve muy bien, miren toda la glándula y ve el conducto allí, ¿no? Es casi como si lo hubieran hecho acá, con la cialografía que habíamos visto al inicio, miren. Entonces, aquí este es método invasivo y acá la cialografía por resonancia es no invasivo. Y miren qué bonita imagen, ¿no? Se ve muy bien la glándula y se ve muy bien su conducto. Pero tienen que solicitarla. O sea, si ustedes quieren hacerle ese examen, la solicitud tiene que ser como resonancia de glándulas, si quieren ver parótidas, de glándulas salivales con cialografía por RN, ¿no? Por resonancia magnética. Bueno, la patología de glándulas salivales se agrupa en infecciones, enfermedades inflamatorias crónicas, ahí está la cialodenitis crónica, enfermedades autoinmunes, la cialosis, la cialolitiasis es otra patología, las neoplasias pueden ser benignas o pueden ser malignas. Miren la ecografía, ¿no? Entonces este es un paciente que se le han solicitado la ecografía de glándula parótida derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque encontró aumento de volumen, ¿no? Generalmente el paciente mismo se palpa, está preocupado porque la cara se le está hinchando, ¿no? En este caso ha sido de un solo lado, tiene dolor, entonces le han pedido la ecografía y la ecografía está demostrando que hay aumento de volumen y que la glándula está muy heterogénea, ¿no? Ustedes pueden ver, hay zonas más hiperecogénicas, más hipoecogénicas. Lo normal es que todo sea uniforme y sea, la ecogenicidad sea homogénea, pero acá vemos muy heterogénea, ¿no? Entonces acá también si sospechamos inflamación, deberíamos hacerle con Doppler. Soliciten la ecografía de glándula parótidas o glándula salival con Doppler color, ¿no? Este es modo B. El Doppler color les ayudaría a ver también en la vascularización que hay, que se incrementa cuando hay procesos inflamatorios, ¿no? Una vascularización difusa. También miren, acá la ecografía, ¿no? Se está viendo que está dilatado el conducto,
Normalmente no lo vemos, pero si vemos ahí esa dilatación. ¿Y qué es lo que está dilatando? Pues la presencia de esta imagen hiperecogénica, que es un cálculo, ¿no? Una cialolitiasis. Miren, entonces acá también está, esta es la ecografía, y está demostrando ahí alteración de la ecogenicidad, ¿no? Y también, bueno, acá no hay dilatación del conducto. Es de la cialografía por resonancia, miren, qué bonita se ve, ¿no? Se ve todo ahí la glándula, todos los conductos, y se ven acá las imágenes por defectos de represión, que corresponde a los cálculos que hay en el conducto, ¿no? La tomografía también nos puede detectar, hay que saber anatómicamente dónde están las glándulas, ¿no? Las glándulas, en este caso, su mandibular izquierda, que se ve en una imagen ahí hiperdensa, pequeñita, ¿no? Le toman ustedes los HANFI y esto fue con densidad cálcica, entonces ya tienen el diagnóstico de una cialolitiasis por tomografía, esto es por cialografía por resonancia, y esto es ecografía. También en las glándulas salivales pueden presentarse quistes, lesiones quísticas. Entonces la descripción de un quiste es que es imagen anecoica, anecoico se la ve negrita porque tiene líquido. ¿Qué más? Tiene refuerzo, como el líquido da refuerzo. El refuerzo significa esto acá, la hiperecogenicidad, debajo de esa imagen anecoica, ¿no? ¿Qué más? Los bordes son definidos, ustedes miden, dan el volumen. Hay que ver si el quiste tiene septos, estos son septos, miren estos tabiquitos dentro, ¿no? Son septos internos. Hay que ver si dentro hay solamente líquido o también a veces hay componentes de calcio, algunos detritus dentro de esos quistes, ¿no? Si vemos solamente así, anecoico, contenido homogéneo líquido, con buen refuerzo, con pared fina, no hay septos, decimos un quiste simple, quiste simple. Pero cuando ya vemos que esta ya va perdiendo su forma, tiene septos, o a veces hay algunos componentes ahí dentro, que como algunas calcificaciones internas, o algunos detritos internos, entonces ya hablamos de quistes complejos, ¿no? Quistes complejos. Entonces los quistes pueden ser congénitos, como linfoepitelial, branquial, quistes de inclusión. Pueden haber otros quistes, enfermedades poliquísticas, cialoctasias o causas congénitas, ¿no? Y los adquiridos pueden ser a nivel del conducto, cialoceles, neumoceles o parotidios también relacionados con el SIDA también, ¿no? Hay pacientes que tienen SIDA y también pueden presentar quistes dentro de las glándulas salivales, ¿no? Sobre todo de las parótidas. Esta tomografía contrastada, ¿no? Se está evidenciando, miren esta imagen hipodensa, ¿no? Hipodensa, tiene cápsula que capta contraste, pero el contenido, miren, es homogéneo. Le toman Hanfield y ven que es contenido líquido, ¿no? Contenido líquido, entonces está bien delimitado y se está concluyendo como un quiste, ¿no? El quiste en este caso fue un quiste epidermoide y acá fue un quiste ductal. Ahora, los procesos neoplásicos, como pueden ver, son muchos, ¿no? La etiología puede ser epitelial, no epitelial. Entonces, decir qué tipo de estos cánceres es por imágenes es difícil, ¿no? Nosotros como concluimos como lesiones que son características de benignidad o características de malignidad. Entonces ya pasan a la biopsia y la biopsia es el que al final les dice cuál de todos estos es, ¿no? Entonces, en este caso, miren, es la ecografía que está evidenciando que es una glándula salival, ¿no? Glándula parótida, que está aumentada de dimensiones, ecogenicidad heterogénea, ¿no? Bueno, tenemos que dar las medidas, las dimensiones, entonces concluimos como una lesión parotidia, ¿no? Características de benignidad, porque tiene bordes definidos. Entonces se le hace la tomografía, le han hecho tomografía, miren cómo capta periféricamente, pero hay baja captación, no es mucha. Entonces el paciente también, bueno, fue sometido a la biopsia y el diagnóstico fue una neoplasia epitelial, ¿no? Benigna esta neoplasia, un adenoma pleomórfico,
que es el más frecuente. Dice que el 84% de ellos está en la parótida. Entonces, cuando encuentren así una lesión descrita como benigna, sólida en la parótida, primera posibilidad, un adenoma pleomórfico, ¿no? Por las estadísticas, que es el más frecuente. También predomina el sexo femenino, suele ser solitario, bien definido, ¿no? Y el 25% sí tienden a malignizar, por eso el tratamiento en ellos es quirúrgico. También esto de acá bueno, este es un tumor de Warthin, también, o cistoadenoma, también conocido, ¿no? Es el tumor benigno más frecuente también después del adenoma, ¿no? Adenoma primer lugar, segundo lugar un tumor de Warthin. Entonces está en la parótida izquierda, ¿no? Tiene un componente mixto, hay parte sólida que capta contraste y parte líquida, mixto. Generalmente se presenta como tumores mixtos. También la captación es heterogénea, ¿no? Acá en ellos dice que el porcentaje de malignización es menor del 1% y recurrencia va del 2%. La presentación de este es más frecuente en varones, ¿no? En cambio, vimos el adenoma pleomórfico más en mujeres y el tumor de Warthin más en hombres. Miren, en cambio acá ya son carcinomas, ¿no? Carcinomas epiteliales, ya son neoplasias malignas, ya carcinomas indiferenciados, masas de crecimiento lento, ¿no? Estas son resonancias magnéticas en realidad, pues, ¿no? Las lesiones se está viendo acá como lesiones hipointensas. También hay que evidenciar cómo es el comportamiento. Miren acá, ¿no? Acá está, hiperintensa, cómo ha captado acá el contraste, ¿no? Hay una supresión también y solamente identifica la lesión hipercaptante. Aquí podríamos decir que tiene bordes definidos, orienta que es benigna, pero la biopsia demostró que fue un carcinoma, ¿no? Es una neoplasia rara. Miren acá, toda esta es la glándula, la ecografía de la glándula submandibular izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Esta es la ecogenicidad habitual y que resalta esta zona hipoecogénica, gris acá, ¿no? Una lesión neoplástica sólida. ¿Y qué más? Bueno, le han puesto el Doppler. Este cuadradito significa que tiene Doppler, no hay hiperseñal Doppler. Entonces el paciente pasa a, bueno, por los bordes irregulares, miren la irregularidad, entonces más alto que ancho, miren, más el diámetro longitudinal mayor que el horizontal, esto orienta más a lesiones sospechosas de malignidad. El paciente fue sometido pues a una resonancia. La resonancia acá demuestra la hipercaptación que tiene, ¿no? Esta lesión neoplásica. Bueno, el resultado de anatomía patológica mencionó que es un carcinoma epidermoide. Bien, también puede haber linfomas, miren esta lesión, ¿no? Todo esto es la glándula y esta es la lesión. Lo hipocogénico es el tumor. Este es en un corte longitudinal y este es un transversal, ¿no? También se le ha colocado Doppler, no se ve mucha señal Doppler. Los bordes son irregulares, entonces el paciente le han realizado acá tomografía y esta es resonancia magnética también, ¿no? Entonces, ¿qué está demostrando? Miren acá la lesión, cómo tiene un comportamiento agresivo, ¿no? Ocupa espacio, cómo está el espacio aéreo que debería haber acá, todo este espacio aéreo, cómo lo está desplazando, comprimiendo ahí el espacio aéreo, ¿no? Entonces ya esto nos habla de más sospecha de malignidad. Entonces empieza en la glándula y se está extendiendo también hacia el paladar. El paciente también fue sometido a biopsia y fue un linfoma de parótida. Bueno, hasta ahí son de algunos casos de lo que respecta a la patología de las glándulas salivales. No sé si tienen preguntas, por favor. Doctora, ¿actualmente la cialografía sigue siendo pedida o o se prefiere La resonancia. O sea, ahora lo que piden es cialografía por resonancia magnética, ¿no? Entonces aprovechan el método de la resonancia, donde evidencia mucho mejor
toda su descripción anatómica, la morfología y también evalúa todo el conducto con la resonancia, pero tiene que pedirla como cialografía por resonancia magnética, ¿no? Porque si solamente piden resonancia de las glándulas salivales, no le hacen la cialografía. ¿Por qué? Porque ahí hay que darle otra secuencia y software también para esa cialografía, ¿no? Lleva más tiempo, pero es un excelente método, ¿no? En cambio, la cialografía, que es con rayos X y con contraste iodado, lo hacíamos anteriormente, pero ahora no están pidiendo ya casi, ¿no? Es muy difícil, salvo que el paciente no pueda realizarse la resonancia, o porque tiene implantes metálicos, o porque no puede pagar el examen, o porque si tiene CIS no hay acceso porque se malogró el resonador, qué sé yo, varias causas. Podrían pedirle la cialografía por rayos X, ¿no? Para evaluar conducto. O sea, con rayos X solamente les va a evaluar todo el conducto salival, cialografía. Pero la resonancia, por resonancia le evalúa el conducto y aparte toda la morfología de la glándula salival, ¿no? Tiene ventaja hacerlo por resonancia magnética. A ver, chicos, otra pregunta, por favor, para ampliar, algún comentario. Están todos presentes. Y ya falta poco también, ¿no? Faltan 2 semanas más, creo, ya se termina el ciclo. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, espero que por lo menos pues el curso les ayude, porque cuando ustedes ya estén en el internado, pues van a necesitar recordar las imágenes, ¿no? Y cuando ya estén en su práctica, pues en SERUMS, tienen que también solicitar el examen adecuadamente, ¿no? ¿Qué examen les va a ser más útil? ¿Cómo deben pedir el examen? Eso es lo más importante pues de este curso, ¿no? Saber la sensibilidad, especificidad de cada método. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra inquietud? Si no, ya daríamos por concluido la revisión de hoy día. Bueno, parece que no hay. Bien, chicos, entonces les agradezco la asistencia y la atención por hoy día. Y si ya no hay más preguntas, ya doy por concluido esta clase y nos veríamos la próxima semana.